al 6. El día de hoy vamos a estar dando una pausa de nuestra enseñanza del libro de los Hechos. La semana que viene y esta vamos a cubrir estos 5 versículos del 2 al 6. El día de hoy vamos a dar lectura del 2 al 6, pero vamos a cubrir solamente hasta el 4 en el tema específico de la oración eficaz. La oración eficaz. Colosenses 4, verso 2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel, soberano, eterno, y nos permite, Señor, en tu misericordia poder estar reunidos para darte gloria. De manera especial, Padre, queremos presentar las necesidades del cuerpo. Tenemos varias personas en la iglesia que están enfermos y queremos clamar por ellos, clamar para que tú los sostengas, para que los fortalezcas, para que los sanes, para que pronto puedan estar con nosotros y para que nos muevas, Señor, a nosotros a poder servirles mientras ellos están enfermos, Señor. Pedimos de manera especial por Sarai, para que tú la guardes, la restaures de salud a ella, a su familia. Padre Celestial, que ellos estén reconfortados en tu palabra, descansando en tu soberanía, y que podamos, Señor, servirles y ayudarles en medio de la enfermedad. Pedimos, Padre amado, de manera especial por el hermano Juan Restrepo, que está también enfermo en esta mañana. Tú conoces su corazón y conoces el deseo inmenso, Señor, que él tenía de estar con nosotros en esta mañana, pero pues la enfermedad no le permitió estar. Pedimos que tú lo fortalezcas y que le permitas tener descanso y lo sanes en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre amado, por la hermana Berenice, que estuvo ayer en el hospital. El día de hoy, gracias a Dios, está en su casa, pero está recuperándose, Señor. Pedimos, Padre amado, que tú la fortalezcas, Señor, sus pulmones, que tú la sanes, Señor amado, que tú guardes, Señor, la criatura en su vientre, que tú fortalezcas al hermano Roberto mientras está cuidándola, Señor, y los niños, Señor amado. Glorifícate en la familia Blanco, Padre amado, y restaura la salud, Señor, de Berenice. También pedimos por el hermano Alcíbar, que está ahora mismo en el hospital también. Pedimos para que tú lo fortalezcas, para que tu nombre sea exaltado, Señor, en medio de la intervención que él va a tener en los próximos días. Damos gracias, Padre amado, por el cuerpo y por proveer, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú le des descanso, que él pueda estar en la plena certeza de que eres tú quien lo guarda, que eres tú quien lo protege, que eres tú quien le sostiene, Señor. Padre, glorifícate para que tú des descanso a su familia, para que tú los fortalezcas en este tiempo, Padre amado, y que tu nombre sea exaltado con los familiares que vienen de visita de otros estados y otros lugares. Padre, que tu evangelio sea claramente expuesto. También, Señor, queremos pedir por las necesidades del cuerpo, que a lo mejor no tenemos conocimiento, pero tú sí lo sabes. Pedimos, Padre amado, también por el pastor Enrique Oriolo, desde City Bell en Argentina. Él va a ser intervenido quirúrgicamente el día de mañana y pedimos, Padre amado, que seas tú con los doctores, que seas tú dándole paz, tranquilidad, descanso y una pronta recuperación. Te pido que seas tú proveyendo para él, para su familia, para su congregación. Padre Celestial, ahora nos dirigimos, Señor, a proclamar tu palabra. Y sabemos, Señor amado, que si tu Espíritu no es quien comunica y nos convence y nos da entendimiento, que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, Señor.
Necesitamos, Padre, que en esta mañana hables tú, oh Dios. Que no sea yo quien hable, que seas tú a través de tu palabra. Que yo pueda menguar y que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermano, vamos a la palabra Colosenses capítulo 2, capítulo 4, versos 2 al 4. Y el día de hoy vamos a estar tocando un tema bien importante, un tema que es esencial en la vida del creyente y un tema que grandemente y muchas veces es descuidado dentro del creyente. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo está tu vida de oración? Lo más seguro bajaríamos la cabeza y diríamos, no está como debiera estar. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su misericordia. Hermanos, si nosotros tuviéramos que tener una audiencia con una persona de extrema importancia, vamos a decir el presidente o vamos a decir un juez del Tribunal Supremo o algo por el estilo, ¿cuántos serían los esfuerzos que tuviéramos que hacer para nosotros poder llegar a tener una conversación cara a cara con estas personas? ¿Cuánto sería el nivel de burocracia, el nivel de los diferentes procesos que tendríamos que pasar para poder llevar nuestro caso delante de un presidente, por tomar el ejemplo de un presidente? ¿Qué tendría que suceder para que él le pueda conceder a usted una audiencia para que usted hable? Hermanos, a nosotros se nos ha olvidado y hemos sido distraídos un poco en el tema de la oración, donde el Dios supremo, creador de todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean tronos, dominios, potestades, el Dios creador eterno, omnisciente, omnipotente, nos invita a tener una audiencia con Él todos los días, 24/7. ¿Alguna vez hemos considerado que es Dios, el creador de los cielos y la tierra, dándonos una audiencia para que nosotros estemos delante de Él, comunicando nuestra causa? Comunicando nuestros deseos, comunicando nuestras ansiedades, comunicando nuestras preocupaciones. Y al mismo tiempo nosotros rindiéndonos a los pies de Él. Porque Él es santo, santo, santo. Pero Él es un Padre bueno que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, yo oro para que el Señor en esta mañana ponga en nosotros un hambre por una comunión más íntima con el Señor. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener acceso directo al Padre. Acceso directo al Padre. Sin ningún tipo de cohibición. Sin ningún tipo de pretensión. Porque no hay nada que nosotros podamos pretender delante de Dios. Él sabe exactamente cada pulgada, cada centímetro de ti, Él lo sabe. Y aún así, Él nos llama a que entremos en oración, a que oremos sin cesar delante de Él. Pablo dice a los colosenses en el capítulo 4, verso 2, perseveren en la oración. Pero es importante, hermanos, ustedes saben que para nosotros entender la palabra necesitamos entender el contexto de lo que está sucediendo aquí en la palabra. Pues no quiero simplemente ir a lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses en el capítulo 4, porque en el capítulo 4 ya él había hablado el capítulo 1, 2 y 3. Lo que significa que él ya había dicho muchas cosas que prepararon la escena para que él les dijera, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. So Pablo le está escribiendo a los cristianos en Colosa. Y esto es importante que lo entendamos, que Pablo tiene un afecto increíble por los hermanos en Colosa, porque él ha escuchado el reporte
de Epafras, que fue el que plantó la iglesia en Colosas. O importante que sepamos eso, Pablo no fue el que plantó en Colosas. No solamente eso, Pablo nunca ha ido a Colosas al tiempo que él está escribiendo esta carta. Él nunca ha ido, él no conoce a los hermanos de Colosas, él solamente ha escuchado de ellos. Y él apasionadamente les escribe esta carta, ora por ellos, les muestra la supremacía de Cristo, porque ellos habían sido tentados y estaban siendo atacados con las falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas que tenían que ver con el legalismo, donde decían que tenían que hacer y no hacer para entonces ser salvos. Enseñanzas que tenían que ver con el ascetismo. El ascetismo tiene que ver con el sufrimiento. Tengo que yo sufrir y hacer muchas cosas para sufrir, para que entonces Dios sea el que me bendiga. Y había muchas cosas que eran tradiciones que estaban implementando. Había muchas enseñanzas falsas dentro de la iglesia en Colosa, y Pablo escucha de que habían cosas buenas en estos hermanos, que había una fe sincera, y él les va a exponer lo que es la supremacía de Cristo, de que Cristo es supremo, Cristo es suficiente sobre todas las cosas. Y no necesitas depender ni del legalismo, ni del ascetismo, ni de las tradiciones, ni de ninguna otra enseñanza que disminuya lo que Cristo es. Esto es importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo en el libro de Colosenses. De que en el Evangelio y la obra de Cristo, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Estas enseñanzas decían, sí tienes a Cristo, pero necesitas esto otro más. Pablo está diciendo, en Cristo estamos completos. En Cristo está la plenitud. No importa cuál sea la enseñanza, hermanos, y si lo traemos al día de hoy, no importa cuál sea tu problema. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios es suficiente hasta que me pasa esto. Entonces me pasa esta situación y ya la suficiencia de Cristo se nos fue. No, en esta mañana queremos irnos de aquí sabiendo que no importa la situación que tú estés pasando, no importa cuán grande es el problema, Cristo es suficiente. De aquí a 1.000.000 de años vamos a estar adorando al Señor y adorando la supremacía de Cristo, y tú no vas a tener la más mínima memoria de lo que estás viviendo hoy día. Y déjame no exagerar con 1.000.000 de años, a lo mejor el mes que viene no te vas a estar acordando de lo que estás viviendo hoy. Cristo es suficiente. Vamos a entrar en lo que Pablo les está diciendo. Él les dice, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Vamos a dedicar un poquito de tiempo primero a hablar de qué es la oración. Porque ¿cómo vamos a perseverar en algo que no sabemos lo que es? Es importante que sepamos qué es la oración, y de manera sencilla, la oración es comunicación con Dios. ¿Okay? Comunicación con Dios. J.I. Packer lo dice de esta forma: Dios nos hizo y nos ha redimido para que tengamos comunión con Él. Hermanos, usted sabe que nuestro pecado hace que estemos en rebeldía con Dios. Desde Génesis 3, en el jardín del Edén, la humanidad se separó de Dios en pecado. Estamos en rebelión. Toda persona que no está en Cristo está en rebelión con Dios, es enemigo de Dios. Pero en Cristo tenemos paz. Esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque el que está en Cristo tiene acceso a Dios por medio de su Hijo. Tiene acceso a la audiencia de la que le estaba mencionando por medio de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Pero el que no está en Cristo es enemigo de Dios. Dios nos hizo y nos ha redimido para que tengamos comunión con Él, y eso es la oración. Dios nos habla en el contenido de la Biblia y a través de Él. Su Santo Espíritu lo abre para nosotros y nos lo aplica, capacitándonos para comprenderlo. Nosotros le hablamos a Dios entonces
acerca de Él mismo, de nosotros y de la gente de su mundo, dándole a lo que decimos la forma de respuesta a lo que Él ha dicho. Esta forma única de conversación en ambos sentidos continúa mientras perdura la vida. Dios nos habló aquí. Por medio de su palabra, Dios nos habla. Por medio de la oración, tú y yo le hablamos a Dios. De manera sencilla. ¿Qué es lo que le hablamos a Dios? Le hablamos a Dios las cosas que Él mismo dijo acerca de Él, las cosas que Él mismo dijo acerca de nosotros y las situaciones en que nosotros estamos viviendo día a día. Oración es comunicación con Dios, es comunión con Dios, es acercarte a Dios, es cercanía con Dios. Y esa cercanía es de manera individual y es de manera corporativa. ¿Qué se refiere a eso? En que usted puede orar en su casa, puede orar y debe orar y tiene que orar en todo momento, ¿verdad? Puede hacerlo en el carro, puede hacerlo en cualquier tipo de escenario, puede tener su aposento alto, puede tener su lugar secreto en el closet de su casa, puede tener donde sea, usted puede tener acceso al Señor. ¿Okay? También oramos de manera corporativa, es lo que acabamos de hacer varias veces en este servicio. Ya hemos orado de manera corporativa, hemos orado de manera como cuerpo de Cristo los miércoles cuando tenemos servicio de oración. Hay oraciones corporativas. Cuando oramos corporativamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando alguien está orando aquí, y esto es bueno que lo sepamos, parece algo bien básico, pero a veces es bueno repasarlo. Cuando hay alguien orando corporativamente, esta persona está representando la congregación delante de Dios para orar y ustedes como congregación están en acuerdo con lo que la persona está orando de parte de ustedes. Cuando oramos corporativamente no significa que todo el mundo va a orar al mismo tiempo. Porque cuando todo el mundo ora al mismo tiempo, en voz alta, ¿qué es eso? Es un desorden, es un caos. ¿Ok? Entonces no hay forma de comunicarse ni mantener una línea de pensamiento si todo el mundo está hablando a la vez. Entonces, cuando oramos corporativamente, pues hay una persona dirigiendo la oración y el resto de las personas están escuchando y están uniéndose a ese clamor que se está haciendo. Por eso es que es importante que lo que se ore aquí de manera corporativa sea de acuerdo a la palabra. Porque si yo estoy aquí orando por usted y estoy diciendo cosas que son contrarias a la palabra, pues entonces usted no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y si alguien dice algo desde aquí al frente que no es correcto, pues con mucho amor, después que se acabe el servicio, vamos donde él y hacemos la pregunta, ¿qué pasó? ¿A qué te referías con eso? Muchas veces decimos cosas erróneas sin darnos cuenta. Es importante que entendamos eso de manera corporativa. ¿Cuáles son algunos de los componentes de la oración? Algunos componentes de la oración es la adoración y la alabanza. Cuando usted ore, alabe al Señor. Reconozca quién es Él. Reconozca su grandeza. ¿De acuerdo a qué? ¿A su experiencia? De acuerdo a lo que Él estableció en su palabra. La oración, un componente de ello es la adoración, la alabanza. Otro componente es la confesión de pecado. Usted peca y sigue pecando, pídale perdón al Señor, arrepiéntase de su pecado, clame a Dios por misericordia, clame a Dios por perdón de pecado. Gratitud por los beneficios recibidos, otro componente. ¿Cuántos beneficios tenemos, hermanos, recibidos día tras día? Bendito Dios el Padre, bendito Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya Dios nos bendijo tanto, hermano. Dios nos ha bendecido tanto y parte de nuestra oración tiene que ser un profundo agradecimiento de lo que Dios ha hecho. No solamente eso, hermanos, sino que estamos adorando, estamos confesando, estamos agradeciendo y estamos también intercediendo. Intercediendo por nuestras necesidades. Aquí es donde entra la parte de las peticiones que usted puede tener delante de Dios. Y no solamente las peticiones suyas, las peticiones de otros hermanos y de otras situaciones alrededor suyo. ¿Ok?
mientras más nosotros conocemos a Dios, déjame darle un trick aquí. Mientras más nosotros conocemos a Dios, más tiempo vamos a estar adorando y alabando al Señor, pidiendo perdón por nuestro pecado, agradeciéndole, y nuestro tiempo de pedir disminuye. Mientras menos conocemos al Señor, nosotros vamos a pasar más tiempo, pide, y me cansé de orar y ya no oro. Eso es importante que nosotros balanceemos estos componentes de la oración, que nosotros sigamos conociendo al Señor en su palabra, pero que nosotros sigamos entendiendo de que adoramos al Señor, pedimos perdón al Señor, damos agradecimiento al Señor. Y luego todo lo demás, hay tiempo para todo. ¿Cómo nosotros oramos? Hay preguntas que las personas a veces hacen, preguntas muy buenas, donde preguntan, ¿cuándo oro? ¿Le oro al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Pues bueno, no se confunda tanto en este tipo de debates. Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios, es una Trinidad. Padre es Dios, el Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Ahora, el modelo que vemos en la Biblia es el modelo de orar al Padre. Cuando oramos al Padre, sepa que lo hace gracias a la obra de Cristo y que lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Cuando usted ora al Padre, no significa que el Espíritu Santo se pone celoso o que se siente abandonado. No, es una Trinidad, siempre están envueltos los tres. Y la razón por la cual usted puede orar al Padre es por lo que Cristo hizo por medio del Espíritu Santo. Entonces el clamor, cuando oramos, es al Padre. El clamor directo para la intercesión delante del Padre va a ser el Hijo que está a la diestra del Padre. Y lo podemos hacer porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. La oración debe ser constante y sumisa a su voluntad. Constante. Pues, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Eso es constante. Orar sin cesar en todo momento. Oremos en todo momento y la oración debe ser sumisa. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, mucho cuidado como nosotros nos referimos a Dios. Porque nosotros no somos lo que le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros somos los que nos rendimos a la voluntad de Él. Y sí podemos tener peticiones, y por eso dije, mientras más conocemos al Señor, nuestra forma de pedir cambia. Porque nosotros vamos entonces a estar pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Pero cuando pedimos, hay veces en que no sabemos cuál es su voluntad y vamos a pedir una cosa en específico. Señor, por favor, sáname de este dolor de espalda que tengo. Eso es real. Pero que no sea como yo quiero, que sea tu voluntad. Nosotros tenemos que aprender a que nuestras oraciones deben estar sometidas a la voluntad del Señor, porque les recuerdo que la voluntad del Señor es mejor que la tuya y es mejor que la mía, es perfecta. La oración debe ser constante y sumisa. Hermanos, la oración al Dios soberano. La oración debe ser al Dios soberano. Y eso no es una contradicción. ¿Para qué voy a orar si Dios es soberano? No. Oro porque Dios es soberano. Hermanos, nosotros tenemos que entender que muchas veces el medio que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo un fin es tu oración y mi oración. ¿Será que depende Dios de mi oración? No, Dios no depende de nadie. Quitémonos ese lenguaje de que Dios es como uno de nosotros. Dios no es uno de nosotros, Dios es Dios. En la oración nosotros estamos en comunicación con Dios y vamos a pedirle a Dios muchas cosas que por medio de ese clamor Dios va a obrar y llevar a cabo su decreto que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Pastor, no entiendo eso. ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo es que eso? No se preocupe, sus pensamientos son más altos que los suyos. Sus caminos son más altos que los tuyos. Él es soberano y Él ha decretado el que nosotros podamos orar y comunicarnos con Él. ¿Dios no te ha contestado una oración? Sigue orando. ¿Dios no ha hecho lo que estás pidiendo? Sigue orando. ¿Sabes si es la voluntad del Señor?
yo estoy seguro que estoy orando la voluntad del Señor. Pues sigue orando. Porque mientras Dios te hace esperar, Él está trabajando con tu paciencia. Está trabajando contigo. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo sería nuestra vida si Dios hubiese contestado positivamente a todas tus peticiones en los últimos 5 años? La mía sería un desastre. Si simplemente Dios hubiese estado como un lámpara, un genio de la lámpara diciéndole que sí a todas mis peticiones. Dios sabe lo que yo necesito. Sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Habiendo dicho esto, hermanos, recordemos que la oración es un privilegio. Es un gran privilegio que tenemos. Habiendo dicho esto de la oración, volvamos al texto. Porque Pablo dice a los colosenses que perseveren en la oración. Perseverar en la oración. Persevera en la oración. Perseverar es perseverar con devoción en la oración. Es ser insistente. Es una causa en la cual nosotros nos vamos a derramar completamente porque estamos apasionados por eso. A esto es que se refiere lo que es ser perseverante en la oración. Pablo está diciendo persevera en la oración. Creyentes en Colosas, perseveren en la oración. Creyentes en Park Baptist Church, perseveren en la oración. Es una perseverancia con devoción, una parecida a lo que tenían los primeros cristianos en Hechos capítulo 1. Dice, estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración. Eso es una perseverancia en la oración. Lo que vemos en los primeros cristianos en Hechos capítulo 2. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Verso 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es algo constante, constante, constante. Es ser devoto a la oración. De esto es que se trata, hermanos. La palabra perseverar es una acción y compromiso a permanecer. Es dedicación y es persistencia. Dedicación y persistencia. Ay, es que no siento orar. Hermanos, gloria a Dios que la palabra dice ora cuando lo sienta. No, no dice eso. Gloria a Dios que no dice eso. Que no dice, ora cuando sientas la... No, no dice que la oración depende de tus sentimientos. La oración depende de lo que Cristo hizo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Vamos a perseverar en la oración. Y luego dice, perseveren en la oración, velando en ella. Velando en ella. Me acordé de mi buen hermano y amigo Gregorio. Le mandamos un saludo al hermano Gregorio. Porque la palabra velar es la palabra en griego gregoreo. Eso me acordé de su nombre cuando yo estaba haciendo el mensaje. Que significa estar alerta o estar despierto, tener cuidado, concebido como permanecer despierto. Orar y perseverar en la oración, hermanos, es estar despierto y alerta. ¿A qué? Bueno, la palabra de Dios, la Biblia utiliza esta misma palabra, gregoreo, en diferentes aspectos, y uno de ellos es velar, estar alertas o despierto concerniente a la venida del Señor. En Mateo 3, 33 al 37 dice, estad alerta, velad, gregoreo, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándoles a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad,
porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad, estén atentos, despierten. Hermanos, no se distraigan con tantas cosas que no son productivas para su crecimiento espiritual. No inviertan tanto tiempo y esfuerzo en algo que tiene cero valor en tu crecimiento espiritual. Velad, despierta. Estamos dormidos, entretenidos con muchas otras cosas que nos impiden crecer en la palabra de Dios. Velad, velad, despierta. Por tanto, velad, porque no sabéis el día en que vuestro Señor viene. Velad. También está en el contexto de la oración. Esta es la palabra que el Señor le dijo a los discípulos cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando. Y les dijo a ellos, velad. Lucas 21:36 dice, mas velar en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, la palabra velar es estar consciente, es estar alerta, es estar despierto a la realidad de que tenemos una lucha espiritual constante día tras día. Día tras día. Velen, despierten. ¿Saben por qué nosotros muchas veces estamos tan débiles, hermanos? Porque nosotros nos distraemos en otras cosas que lo que están haciendo es quitando nuestra mirada completamente del Señor. Y de momento estamos completamente débiles porque no estamos alertas ni despiertos a la realidad de la guerra espiritual que está sucediendo. Este mismo vocabulario aparece en Efesios capítulo 6. Yo sé que usted ha escuchado esto. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. On and on and on. La armadura de Dios, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? No sabemos, ¿verdad? La armadura de Dios. Pero mira cómo termina en el verso 18. Verso 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo es que nosotros nos ponemos esta armadura? Si nosotros estamos en guerra, si nosotros estamos en esta lucha que no es contra carne y sangre y se nos manda a poner esta armadura, ¿cómo vamos a ponernos esta armadura? En el verso 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad. Así velad, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Aquí Pablo le está diciendo a los efesios lo mismo que le está diciendo a los colosenses en estos versos que estamos estudiando. Perseveren en la oración, velando en ella, velen en ella. La palabra velar es estar conscientes, alerta y despiertos a la realidad que nosotros nos enfrentamos. Romanos 13:11 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Aquí es cuando se va poniendo sentido a todo esto. Hermanos, ¿por qué tenemos que estar despiertos? Porque la salvación está más cerca que nunca. Porque la salvación está más cerca que cuando creímos. Despierten. Despierten y no dejemos pasar tantas oportunidades de poder compartir el Evangelio. De poder compartir la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Estamos distraídos en otras cosas que no nos permiten darnos cuenta que hay personas alrededor nuestro que se están muriendo, que necesitan escuchar el mensaje de esperanza que tú y yo hemos creído en la palabra. Pero estamos dormidos. Velar. Velar. ¿Y cómo hacemos esto? Con acción de gracia.
Persevera, vela, pero hazlo con acción de gracia. Es la palabra Eucaristía. Acción de gracia, el acto de expresar gratitud o mostrar aprecio a alguien. Esto es lo que Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No solamente esto, hermanos, miren lo que hacen los ángeles allá en el cielo. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Esto es Apocalipsis 4, 11 y 12. Y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nosotros debemos dar gracias, y nuestra oración debe ser una llena de agradecimiento, por la simple y sencilla razón de que separados de Él no podemos hacer nada. Nada. Hermanos, nosotros respiramos su aire. Le damos gracias a Dios por eso. Nosotros vivimos en su creación. Le damos gracias a Dios por eso. Hermanos, nosotros somos su creación. Lo que tenemos es su provisión. Aún el sufrimiento es parte de lo que Dios usa para moldearnos a la imagen de su Hijo. Todo le pertenece a Él. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Pero nos adueñamos de eso como si lo fuéramos. Hermanos, nosotros carecemos de agradecimiento a Dios cuando nos creemos ser merecedores de las cosas que tenemos. Cuando vivimos en ese entitlement de que Dios tiene que bendecirme, de que Dios tiene que darme, de cuando acá Dios envía a su Hijo, se encarna en la persona de Cristo para pagar el precio de nuestro pecado, nos llaman a arrepentimiento y fe, y por alguna razón tú crees que todavía Él te debe. Dios no nos debe, hermanos, nosotros le debemos a Él, todo. Hace 2 días, 3 días, me doblé y después no podía enderezarme. Y me quedé ahí. Mi espalda baja hizo, no sé si es la edad, pero vino en un proceso donde estoy mudándome. El Señor tuvo que obrar grandemente en meterle con un buen martillo a mi orgullo. Porque yo quiero mover todas las cajas, porque yo quiero saber dónde va esto, yo quiero mover aquí, mover allá, y no puedo ni moverme a mí mismo. Y estaba con un dolor de espalda y todavía está ahí. Ahora mismo me está tocando la puerta. Y me siento en el carro ese día jueves, viernes, hace 2 días, y no podía entrar al carro. Cuando por fin yo me logro sentar, no alcanzaba para la puerta para poder cerrarla. Y cuando llego para acá para alcanzar la puerta, con el lado del carro aquí me meto un cantazo en la cabeza. Y me enojé. Ay, qué incómodo es este dolor de espalda. No puedo ni moverme. Y ahí fue cuando me vino a la mente: cuántas gracias yo le he dado al Señor por todos los días en que no he tenido el dolor de espalda. Porque 24 horas de un dolor de espalda me pone a mí en una posición de poder reclamarle a Dios que me quite este dolor. ¿De cuándo acá? Todos los días en que yo pensé que la salud era mía. Y todos los días en que yo pensé que Dios debía darme todo lo que yo necesito para yo hacer lo que yo quiero hacer. Es el momento donde Dios te da por la cabeza con un martillo diciéndome: eres un ingrato. Tus oraciones no están siendo oraciones llenas de agradecimiento, porque la más mínima partícula de aire que tú respiras le pertenece al Señor.
pertenece a Él. Hermano, nuestras oraciones deben proclamar agradecimiento en todo. Que Dios se haya placido de salvarme a mí. Oremos con perseverancia, oremos y velemos, estemos alerta y despiertos y hagámoslo con acción de gracia. Vamos a seguir en el verso 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Vamos a utilizar estos tres elementos para poder desempacar esto. Los tres elementos de perseverar, de velar y de agradecer. Amén. Perseveramos en la oración, velamos en la oración, agradecemos en la oración. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con estos versos que seguimos adelante, porque viene Pablo y dice, oren al mismo tiempo. Yo les estoy diciendo, perseveren en la oración, velen en la oración, sean agradecidos en la oración y también cuando oren, oren por mí. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Pablo está escribiendo una de las cartas que escribió desde la prisión. Preso en Roma, sin poder salir, queriendo predicar y estando preso por haber estado predicando, él está pidiendo oración para que en la perseverancia y en el estar velando y en el estar agradecido de los hermanos en Colosa, ellos puedan clamar para que él salga de la cárcel. Para nada. Para que la palabra pueda seguir siendo predicada. Para esto es que él está pidiendo oración. Perseverar en oración porque hay una misión que cumplir. Por eso perseveramos en la oración. ¿Por qué tengo que perseverar en la oración? Te estoy dando una buena razón ahora mismo. De dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo está diciendo, perseveren para dar a conocer. Sigan orando para que podamos seguir compartiendo el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, hermanos, es su evangelio y el resultado del mismo. Siendo nosotros enemigos de Dios por causa del pecado, Dios se encarna en Jesucristo para salvarnos y traernos paz entre nosotros y Dios. Su encarnación, vida, muerte y resurrección garantiza la justificación y la salvación de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree que solo en Cristo hay salvación. Aquel que se arrepiente y cree en Jesús pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y su espíritu viene a ser morada en él. Dios nos ha dado a conocer a nosotros este misterio para que lo proclamemos y para que lo vivamos. Siendo enemigos de Dios, Dios mismo viene a habitar dentro de nosotros en su espíritu por lo que Él completó en la cruz del Calvario. Ese misterio hay que compartirlo. Ese misterio le fue entregado a los santos, a la iglesia. Y esta es la misión que tú y yo tenemos de proclamar a Cristo resucitado. Nosotros tenemos que proclamar la cruz. Tenemos que proclamar que somos pecadores y que la esperanza que tenemos es únicamente en Cristo. Por eso es que perseveramos en oración. Perseverar en la oración es un arma que Dios nos ha dado para llevar a cabo su misión. Hermanos, tenemos que seguir orando por aquellos familiares que todavía no han venido a sus pies. Tenemos que seguir orando por todos los compañeros de trabajo que le has compartido pero no te han hecho caso. Tenemos que seguir orando y clamando por las personas en esta comunidad para que puedan venir al conocimiento del Señor por medio de la predicación del Evangelio de nosotros. Velar en oración también, hermanos, porque esa misión tiene oposición y hay que hacerla bien. Mira lo que Pablo dice aquí. Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. En la clase les hablaba de la importancia de conocer
y saber articular el evangelio. Si querían un verso bíblico para sostener eso, aquí está. Pablo está pidiendo, oren por mí para que yo pueda compartir el evangelio, el misterio de Cristo, pero para que lo haga bien. No para que yo predique lo que yo creo que es. Hermanos, Dios no nos llamó a predicar lo que nosotros creemos de Él. Nos llamó a predicar lo que Él dijo en su palabra. La esperanza es que lo que nosotros creemos de Él sea lo que Él dice. Porque si lo que nosotros creemos de Él no es lo que Él dice, no importa la sinceridad de tu creencia, no es lo que Dios quiere que hagas. Dios quiere que prediques el evangelio y que lo prediques bien. Que conozcas el evangelio y conozcas lo que Él ha hecho para salvarnos. Pablo mismo lo está pidiendo para que yo pueda manifestarlo como debo hacerlo. So, hermanos, velar en oración nos mantendrá alerta ante los ataques del enemigo y al mismo tiempo nos equipa para que seamos fieles a su llamado. Pablo estaba preso. ¿Por qué estaba preso? Por predicar el evangelio. Y pide oración para seguir predicando el evangelio y hacerlo bien. ¿Ustedes creen que Pablo no sabía el evangelio a este punto? Pablo les acababa de dar una declaración teológica de Jesucristo increíble, de las mejores que encontramos en el Nuevo Testamento. Y Pablo está pidiendo en humildad a que oren para que él pueda predicar bien. Yo diría que Pablo es un excelente predicador hasta este punto, ¿verdad? Pero miren la humildad con la cual él está haciendo esto. Y evaluemos nosotros entonces la arrogancia que a veces creemos, que cuando se nos corrige decimos, ya viene este a corregir, ¿verdad? A veces no lo decimos, pero lo pensamos. Es importante que velemos nuestro corazón y tengamos esta humildad de nosotros decir, yo quiero manifestar este misterio de Cristo como debo hacerlo. Y la forma de hacerlo es de acuerdo a su palabra. Agradece, hermano, en oración, porque en Cristo estamos seguros. Él es supremo, Él es soberano, Él es Dios y Él es suficiente. Yo quiero que el Señor mismo sea el que hable en este momento. Y por lo tanto voy a leer su palabra. Y yo quiero que usted escuche lo que Pablo dijo al principio de esta carta. ¿Ok? Antes de hacer esta petición de que perseveraran, velaran y sean agradecidos. Escuchen lo que Pablo escribió acerca de Jesucristo a los creyentes en Colosas. Capítulo 1, verso 13 en adelante. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en los cielos o las que están en la tierra. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora,
Me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de mis aflicciones de Cristo, hago parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora os ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Por lo tanto, perseveren en la oración. Esto fue lo que Cristo hizo. Él es supremo sobre todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que sostiene todas las cosas. En Él está el pleno conocimiento de todas las cosas. Conozcan que en Cristo están seguros y en Cristo están todas las cosas. Por lo tanto, en Cristo van a poder perseverar en la oración. El perseverar en la oración no se logra con un simple esfuerzo de que yo quiero esforzarme más para orar. Se logra cuando conoces a profundidad quién es el Señor. Y mientras más le conoces, más perseveras en la oración. Hermanos, agradecer en oración nos recordará que la obra de Cristo es completa y que su gracia y su misericordia nos sostendrán por la eternidad. Por eso es que Pablo, al principio de la carta, él ora para que los colosenses, antes de él pedir oración para él ora al principio para que los colosenses puedan entender lo que él les iba a presentar. En el libro de Efesios él hace lo mismo. Yo oro para que ustedes puedan entender cuán profundo es el conocimiento de Dios, cuánto es la anchura, la magnitud. Eso es lo que Pablo está pidiendo para que ellos puedan crecer y perseverar en la fe. Conclusión. Nuestra oración, hermanos, debe ser constante, despierta y con agradecimiento. Nuestra oración es un medio de intercesión y de fortalecimiento en la fe. La oración, hermanos, no es opcional. La oración es crucial para una vida cristiana y ministerio eficaz. Escucha bien. Si Jesús, siendo Dios encarnado, se caracterizó por orar tan pública como privadamente, ¿cuánto más los creyentes necesitan orar por el Evangelio, por ellos mismos y los unos por los otros? Jesús oró y Jesús tenía una vida de oración. ¿Nosotros no? Hermanos, nuestra oración es una invitación de parte de Dios para que tengamos una audiencia con Él. Nuestra oración es un arma intercesora delante de Dios para la expansión de su reino. ¿Qué te llevas para tu casa el día de hoy? Yo espero que esto, que Cristo es suficiente, que Él es la plenitud de todo y mientras más lo conozcas, más le vas a hablar. Mientras más conocemos a Dios, más desearemos estar en comunión con Él. En otras palabras, la oración eficaz es producto del conocimiento de Dios. Hermanos, el creyente verdadero se interesa que los demás conozcan a Cristo. Así que se ocupará de la oración, de andar sabiamente y se esforzará para tener relaciones sanas. Ore por los hermanos en la fe, por los familiares no convertidos, por nuestra comunidad. Hermanos, oremos sin cesar. Oremos los unos por los otros. Oremos y tengamos un compañero de oración y yo les exhorto a que de aquí usted hable con alguien y diga, vamos a reunirnos mañana, aunque sea por teléfono, para orar 5 minutos. Le exhorto a que haga eso hoy. ¿Con quién se va a conectar?
Busque un compañero de oración. Si a veces no sabe qué orar, si no sabe cómo hacerlo, si no le salen las palabras, hable con alguien hoy. No espere que pasen los días y oren juntos para que usted pueda crecer en eso y lo pueda hacer en contacto con otro hermano. Ore en las tomas de decisiones, hermanos. No simplemente ore cuando, gracias Señor por este alimento en el nombre de Jesús, amén. Sí, ore por la comida, pero ore por la toma de decisiones que usted haga. Ore por la persona que usted está buscando. Ore por las decisiones que usted va a querer tomar. Ore por, no sé, casa, trabajo, estudio. Tantas decisiones que usted tiene delante de usted. Preséntelas en oración. Preséntelas en oración. Antes de que usted meta la pata haciendo un error que no debe tomar, presente las intenciones que usted tenga en oración por un tiempo. Busque consejo. Ore. Pídele a un hermano, ayúdame a orar por esta situación en específico. Oremos sin cesar los unos por los otros. Hermanos, por último, ore la Biblia. Si usted no sabe qué orar ni qué decir, yo les garantizo que usted abriendo la palabra, léala y ore lo que acaba de leer. Pronto vamos a dar una clase de orar específicamente la Biblia, para que nos ayude a desarrollarnos en estas áreas. Pero mientras tanto, agarre un salmo y hay 150 oraciones. Te agarre un salmo, si quiere empiece con el Salmo 117, que es cortito. ¿Ok? Léalo y ore al Señor lo que usted está leyendo. Usted va a empezar a nutrir su vocabulario en la oración. Hermanos, evaluemos nuestra vida de oración. ¿Qué refleja tu vida de oración en cuanto a tu vida espiritual? Al que no es creyente, si tú no sabes dónde estás parado delante del Señor en este momento, la oración es una invitación de parte de Dios para tener comunión con Él. Pero esta comunión es únicamente posible en Cristo, debido a su obra redentora. Él fue el que pagó el precio en la cruz y la única esperanza de salvación delante de Dios la tienes arrepintiéndote de tus pecados y viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Dale la espalda a tu pecado y reconoce que solamente en Cristo hay salvación. En Él tenemos vida eterna. Que el Señor nos ayude a crecer en oración, que nos convierta en una iglesia que ora fervientemente y que Dios sea glorificado en la expansión de su reino por medio nuestro. Pongámonos de pie. Padre Celestial, yo te pido que tú nos redargullas en este momento, nos des entendimiento de tu palabra, nos ayudes, Señor amado, a poder recibir esta palabra y poder ponerla en práctica. Gracias, Padre, por tu obra redentora en Cristo Jesús. Gracias por llamarnos a una comunión íntima contigo. Padre, yo te pido que no demos la espalda, Señor, a esta invitación, sino que corramos a ti, con hambre, con desespero de estar contigo, para que crezcamos, para que seamos fortalecidos, seamos equipados y podamos, al igual que Pablo, poder proclamar el misterio de Jesucristo, el glorioso evangelio. Padre, tú eres nuestra única esperanza y a ti clamamos para que obres en nuestros medios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.